Vamos, que los calendarios que nosotros vimos acá se parecían mucho a los calendarios utilizados por los occidentales, ¿cierto? 365 días, el azteca 365 días, el inca 360, ¿cierto? Pero todos oscilaban en lo mismo, o sea que había un consenso más o menos, ¿cierto? De las estaciones del año, de los días de la semana, de los meses, ¿cierto? Bueno, ahí los meses también oscilan bastante, pero dependiendo de cada calendario, ¿cierto? Pero entonces había como, había una cosmovisión, ¿cierto? Había una sociedad establecida. Entonces que llegaran ellos a decir de que no era así, solo por el simple hecho de que el impacto cultural, ¿cierto?, fuera tan diferente al de ellos, fue algo que de alguna forma justificó bastantes atrocidades por parte de ellos, ¿cierto? Vamos, aquí nosotros también lo mismo, ¿cierto? Vemos cultura, vemos tradición, ¿cierto? No obstante, no se parece en nada a lo que es la civilización occidental. No obstante, chiquillos, como yo les estaba contando, se juntaron, se mezclaron y nacieron nuevas costumbres, nacieron nuevos artes, nació una civilización la cual nos representa mucho a nosotros. Y usted dirá, profe, ¿de verdad nos representa tanto? Nos representa con las costumbres que nosotros vamos a ver a continuación y con algunas pinturas artísticas también. Pero partamos con una reflexión que tiene que ver más bien con lo social, ¿ya? Con el rol de la mujer azteca en esta sociedad, ¿ya? Vamos a leer esta fuente que está acá y a medida que la vayamos leyendo, ustedes vayan preguntándose si se parece un poco a las sociedades que nosotros tenemos en la actualidad y también vayan preguntándose qué tan, qué cambios importantes hemos visto en este rol de la mujer en la sociedad, ¿cierto? Tanto en la mujer azteca, en el pasado, como en la actualidad, ¿ok? Súper importante. Revisemos. ¿Alguien quiere leer, chiquillos, para no gastarme la voz desde tan temprano? No, nadie se ofrece. Ah, no sé, a ver, ¿quién puede leer? Alguien que nunca, no sé quién, a quién nunca va a leer, como que me pierdo con esto de... Ya, no importa, ya lo leo yo. Rol de la mujer azteca. Atentos chicos y chicas. Sabemos que los papeles de hombres y mujeres en esta sociedad estaban definidos con gran precisión desde el nacimiento y la muerte y que en las escuelas eran diferentes los profesores dedicados a la educación de niños y niñas, confiándose por lo general a la educación de estas últimas a personas de su mismo sexo. Es verdad que esta participación de las mujeres en la enseñanza no significaba en ningún caso que se tratase de una sociedad en donde la mujer fuera lo que con un término moderno llamaríamos emancipada. ¿Qué significa que algo esté emancipado, chicos y chicas? ¿Qué significa que la palabra emancipado o emancipada? ¿Sí, Victoria? Victoria levantó la mano, quería responder. Victoria, ¿no? Pero vamos, ¿qué significa que la mujer esté emancipada? O sea, que no estuviera emancipada en esta sociedad. Ah, se equivocó, ya no importa. Pero Victoria, ¿qué crees qué significa la palabra emancipado? ¿Sabes? ¿Algo que esté emancipado? Bueno, emancipado, chicos y chicas, significa que está separado, ¿ya? Que se encuentra anexado a, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si nos dice que la mujer no está emancipada, habrá que creer, ¿cierto? Habrá que confiar en lo que nos cuenta la fuente. Sigamos leyendo. Por el contrario, la mujer náhuatl era ante todo una mujer de hogar, y su lugar en la casa era simbolizado desde su nacimiento mediante el enterramiento de su cordón umbilical junto con los objetos representativos de las principales actividades en las que consagraría su vida, el tejido y la preparación de alimentos. Wow, eso ya es más fuerte, ¿cierto? En los discursos que se dirigían a los recién nacidos en el momento de su nacimiento, la exhortaban a permanecer siempre junto al hogar, a hablar en voz baja, a ser sumisa y discreta y a no contrariar nunca a su futuro marido. Wow, fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. No obstante,
que los ámbitos de las actividades de cada uno de los dos sexos estaban completamente separados, estando las guerras, la caza y el gobierno reservado a los hombres, había también zonas profesionales reservadas para las mujeres. Así, existían mujeres médicas, en particular para atender a otras mujeres, por ejemplo, con ocasión del embarazo y el parto, que estaban rodeadas de todas clases de ritos. Ok, tenemos el rol médico, ¿cierto?, dentro de la civilización azteca para la mujer, correcto. Las mujeres realizaban también actividades económicas, ya que vendían en el mercado sus propios productos, hierbas, alimentos cocinados, tejidos, cerámicas, etcétera. Ok, ya tenemos nuestro texto leído, ¿cierto? El cual nos habla mucho de que sí, las mujeres en la sociedad azteca podían hacer muchas cosas, ¿cierto? Podían ser médicos, podían ser comerciantes, podían ser profesoras, aunque solo de niñas, eh, y podían, pero de todas esas cosas que podían ser, lo principal, ¿cierto? Su misión principal era con las tareas del hogar, ¿cierto? Con las tareas de la casa, y tenían incluso mitos y leyendas, ¿cierto? Como podemos ver acá, que representaban esta misión, ¿ok? Lo cual me parece bastante paradójico, ¿cierto? Teniendo en consideración que en la actualidad también se manifiesta mucho esta costumbre o esta tradición de que la mujer es una mujer que se queda en el hogar, ¿cierto? Que trabaja desde casa, pero por supuesto que con el tiempo se ha tratado de alguna manera eliminar estos mitos, eliminar estas creencias, ¿cierto? Insertar a la mujer en el mundo laboral con las leyes correspondientes, ¿cierto? Para que puedan trabajar, pero creo yo que aún queda un largo camino para poder desmantelar esta tradición que de alguna forma surgió de la invención física, ¿cierto? De que el hombre proporcionalmente y muscularmente presenta una contextura más robusta que la de la mujer, ¿cierto? Implicó que los roles en las primeras sociedades estuvieran definidos. No obstante, esto en la actualidad no es necesariamente cierto y ni tampoco refleja las labores que nosotros empleamos en la actualidad. Vamos, que las labores de trabajo físico eh, las hacen muchas veces las máquinas, ¿cierto? Más que un hombre o una mujer. No obstante, trabajos de construcción, trabajos de casa, siguen también a veces estando ligados mucho a lo que es los hombres, ¿ya? Es importante igual también cuestionarte esas cosas en la actualidad. Por ejemplo, en sus familias, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ven? Quizás si sus madres trabajan mucho en la casa y que su padre solamente está en el trabajo, o se comparten las labores del hogar, ¿cierto? O pasa el ejercicio a la inversa, ¿cierto? Son posibilidades que en esta época, por supuesto que se presentan aún más. Pero como vemos, en el pasado, ¿cierto? En el rol de la mujer azteca, claramente su labor del hogar ya estaba más bien definida y establecida. Y para eso es importante también la historia, ¿cierto? Para que vayamos recalcando y aprendiendo un poco, ¿cierto?, de las lecciones que nos deja, ¿ya? Entonces, habiendo leído este texto, les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Qué labores realizaba la mujer en la cultura azteca? Bueno, esa prácticamente la respondí yo, mejor vamos con la otra. ¿Por qué se señala que la mujer azteca no estaba emancipada, chicos y chicas? ¿Por qué se señala que la mujer azteca no estaba emancipada? Ah, Piero, ¿puedes responder tú, por favor? ¿Por qué crees tú que se señala que la mujer azteca no estaba emancipada? Piero, ¿me escuchas? ¿Aló? Piero, Andrí, quizás se nos quedó dormido Piero. Piero, ¿me escuchas? ¿Aló? Oh, Piero, ¿aló? ¿Me escuchas? Bueno, Piero se nos quedó dormido al parecer. Javiera Espinosa, ¿podría responderme tú? ¿Por qué se señala en este texto que la mujer azteca no estaba emancipada? Javiera Espinosa. Javiera.
Chuta, chiquillos, chiquillas, no. ¿Por qué no hablan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 Creo que se escuchan, pero ¿por qué no hablan? No sé si están haciendo los locos, qué feo. Ah, Matías Zúñiga, ¿tú podrías responderme por favor la pregunta? ¿Por qué se señala que la mujer azteca no estaba emancipada? Matías Zúñiga. Vamos, chiquillos, no se queden callados. Hablen, participen en la clase. Aló, 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 aló. Bueno, Vicente me señala que se escucha, gracias Vicente. Pero los chiquillos nos hablan, no están participando. Ah, Yo creo, profe, que dice que no está emancipada ya que anteriormente en la sociedad se creía que el hombre tenía más poder que la mujer, entonces como que la mujer prácticamente obedecía al hombre, por así decirlo, ya que según la sociedad antes, el ujú. hombre tenía más poder que ellas. Yo Bien, creo que es por eso. ya Martín, correcto. Pero ojo, porque la pregunta dice, ¿por qué se señala de que no estaba emancipada? En ese caso, es decir, que estaba dentro de la sociedad, cumplía un rol, ¿cierto? Pero estaba más bien definido, ¿cierto? Estaba más bien establecido que era este rol de mujer de hogar, ¿cierto? Pero no obstante, que cumpliera este rol de la mujer de hogar, ¿cierto? No quiere decir que era, por ejemplo, categorizada como, por ejemplo, un esclavo, ¿sí? Que, por ejemplo, los esclavos, que, por ejemplo, la gente que era traidora, ¿cierto? Los ladrones, los cuales eran gente que se utilizaban para estos sacrificios, sí era gente que estaba emancipada de la sociedad, ¿cierto? Porque no eran considerados parte de ella. No obstante, la mujer sí era considerada parte de la sociedad, ¿cierto? Pero como tú muy bien dices, ¿cierto? Se creía que se tenía más fuerza, ¿cierto? Una fuerza de carácter simbólico, ¿cierto? El cual la subyugaba de alguna forma a cumplir un rol ya establecido. ¿Ok? Bien, correcto. Entonces ahora, una vez reflexionado esto, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que este rol de la mujer en la actualidad permanece? ¿Permanece hoy esta visión sobre la mujer? Vamos, quiero ver en el chat que responden, ¿sí o no? Vamos, quiero ver en el chat. Yo creo que, personalmente creo que no. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o no? ¿Se mantiene esta visión de la mujer en la sociedad? Vamos, chiquillos, en el chat, coloquen su respuesta, ¿sí o no? Aló. Vamos, participen, participen. Chuta. Ya. Vamos a seguir entonces adelante porque nadie quiere participar de la clase, chicos y chicas. Qué feo, ¿ah? Qué feo. Gracias, Martín, de todas maneras. Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿Crees que permanece hoy esta visión sobre la mujer? ¿Ustedes creen personalmente que permanece esta visión sobre la mujer? Bueno, hartos están respondiendo que no. Quizás alguien que se atreva a responder que sí, por ejemplo, que sí. Yo no creería, pero hay personas que todavía tienen esa visión, así que se podría decir que sí, porque un no sería como diciendo que nadie tiene esa visión sobre la mujer, pero Ya, hay personas que siguen con esa mentalidad. ya. Pero y si, por ejemplo, tú lo colocaras en una balanza, Martín, o lo colocaras en un gráfico, ¿tú crees que ese pensamiento de superioridad está en alza o está en decrecimiento? En decrecimiento comparado con antes igual. Sí, cierto que igual ha ido descendiendo, pero estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que aún permanece de alguna forma u otra. Yo creo que ustedes a su edad, ¿cierto?, a su corta edad, quizás alguna vez ya han presenciado, ya han visto relaciones de poder entre hombres y mujer
con estas características, ya sea por televisión, ya sea en la vida real, ya sea, no sé, escuchando un programa de radio, viendo un video, etcétera, ¿cierto? Yo creo que ya han visto de alguna forma este problema, ¿cierto? Que durante mucho tiempo acongojó a la humanidad, ¿cierto? Hoy en día la tecnología también nos permite un poco equipararnos. Pero no obstante, esto igual de alguna forma aún se mantiene. Hay trabajos que presentan una brecha salarial considerable o trabajos en los cuales directamente se prefiere no contratar mujeres por el hecho de que pueden quedar embarazadas, lo que las hace a sus sostenedores, ¿cierto? Mantenerlas por una cantidad de tiempo bastante considerable, lo cual desde el aspecto económico lo consideran una pérdida, por lo tanto prefieren no contratar mujeres. No obstante, las leyes laborales siguen tratando de regularizar estas situaciones. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, una vez dicho esto, ¿cierto? Podemos ver que hay muchas cosas culturales, ¿cierto? Que se mantienen en la sociedad, ¿ya? Pero sobre todo, o sea, perdón, sociales, porque lo de la mujer es un tema más social, más que cultural. Pero a fin de ser más positivo, ¿cierto? De ir al el lado positivo de toda esta resolución de cosas, ¿cierto? Vemos también que existen muchas actividades culturales que se mantienen en la sociedad, ¿cierto? Y que también comparten un inicio, por así decirlo, por parte de Occidente y por parte de América, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que el Año Nuevo es algo que se trajo de Europa, tenemos que la Navidad es algo que se trajo de Europa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿cierto? Que se representa más bien en México, ¿cierto? Bueno, acá igual nosotros lo celebramos como Halloween, pero Halloween también es una fiesta occidental, pero el Día de Muertos que se celebra mucho más en México, ¿cierto? ¿Alguien vio Coco? ¿Alguien vio la película Coco? Yo creo que varios acá la Sí, vieron. profe. ¿Y cómo representaban este Día de Muertos, ¿cierto? Con una cultura totalmente latinoamericana, ¿cierto? Con las velas, con ir al cementerio, ¿cierto? Con las fotos de la familia, algo que probablemente nosotros nunca veríamos en Europa, ¿cierto? Algo que nunca veríamos quizás en Estados Unidos, ¿cierto? Es algo puro y naturalmente que surge en México como parte de su tradición, ¿ya? Entonces, en la actualidad, en América Latina se celebran diversas festividades cuyo origen se remonta a las tradiciones y los ritos que efectuaban estas culturas precolombinas, ¿cierto? Entre las celebraciones, con un génesis indígena, se destaca el llamado Día de los Muertos, ¿cierto? La cual era una fiesta heredada de los aztecas que actualmente se lleva a cabo en México y Centroamérica. A inicios de noviembre se utiliza esta fiesta, ¿cierto?, para honrar a las personas fallecidas, ¿cierto? De ahí viene la canción Recuérdame, ¿cierto? Y viene la abuelita, y vienen las lágrimas, ¿cierto? Pero es una tradición pura y netamente latinoamericana, ¿ya? Pero, incluso para ser más específicos aún, para ser más, ¿cómo decirlo? Eh, eh, más dueños de nuestro territorio, ¿cierto? De América del Sur, ¿cierto? Tenemos una fiesta acá también en Chile, la cual es la fiesta religiosa de la Tirana, ¿cierto? Esta fiesta que eventualmente una vez al año a ustedes les causa problemas debido a que tienen que bailarlo o tienen que representarlo, ¿cierto? Y tienen que bailar, probablemente. Entonces, o por lo menos a mí en mis tiempos nos hacían bailar, ¿cierto? Esta leyenda de la Tirana, ¿cierto? Esta fiesta de la Tirana. Y muchas veces yo creo que ustedes han escuchado hablar de la Tirana, quizás han visto las máscaras, han visto las indumentarias, han visto que las noticias que se celebró la fiesta de la Tirana, pero probablemente ninguno sepa cómo surgió esta leyenda de la Tirana, cómo se originó, cuál es su inicio, ¿cierto? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es tan importante? Es lo que nosotros vamos a aprender a continuación, ¿ya? Eh, y es importante destacar que esta fiesta no surge desde los pueblos precolombinos como el Día de los Muertos, ¿cierto? Los cuales era una civilización azteca. Esta fiesta de la leyenda de la tirana es literalmente, chicos y chicas, una historia, un mito, ¿cierto? Una historia de amor, la cual relata el encuentro entre los incas, o sea, los indígenas, y los españoles, ¿cierto? Que son los occidentales, que son los extranjeros, ¿ya?
Entonces es una historia de amor entre estas ambas partes, por lo tanto es una mezcla que surge naturalmente del encuentro entre Occidente con América Latina, ¿ya? Entonces, leyenda del Tirana del Tamarugal. Esta leyenda comienza con el viaje de expedición de Diego de Almagro, ya uno de los primeros expedicionarios a Chile, a nuestro actual territorio nacional. Se cuenta que entre su tropa venían dos hombres sumamente importantes para él, pueblo inca. Ellos eran Paulo Inquil Tupac, hermano mayor de los incas Huáscar y Manco II, y Huilac Uma, sumo sacerdote del sol. Este último estaba acompañado de su hija Huilac Ñusta. En lengua quechua significa princesa, ¿ok? Una princesa. Al regreso de esta expedición, mientras atravesaban el desierto de Atacama, Huilac Uma decide huir de la tropa de Almagro, acompañado por sus hombres y por su hija. La intención del sacerdote era colaborar con la rebelión del Inca Manco II en Cusco, Perú. Sin embargo, su hija Huilac Ñusta no compartía esta decisión y a la altura de la actual localidad de Pica, ¿cierto?, en Chile, decide escapar. Un gran número de indígenas se va junto a ella, perdón, y se quedan a vivir en los bosques de tamarugos. Era tradición entre ellos matar a cualquier español o indígena bautizado que cayera en sus manos. Por esta razón comenzaron a llamarla la tirana del Tamarugal. ¿Ok? Ya tenemos el nombre de esta leyenda y quién era la tirana del Tamarugal. Un día llegó a sus manos un europeo llamado Vasco de Almeida. Hasta ese momento la tirana del Tamarugal nunca había dudado en matar a alguno de sus prisioneros. Sin embargo, se enamoró de este y amplió sus días de cautiverio. Durante el tiempo que estuvieron juntos, él le habló de Dios, de la Virgen y de la vida eterna que podrían compartir. Entonces, la tirana decidió bautizarse, pero en ese momento fueron sorprendidos por sus indígenas y los mataron. El último deseo de la tirana fue que los sepultaran juntos y enterraran una cruz cristiana en ese lugar. Mucho tiempo después, el sacerdote católico Antonio Rendón llegó hasta aquellas tierras con la intención de evangelizar a las personas que vivían ahí. Al encontrarse con la cruz de la tirana y de su amado, decidió levantar en ese lugar una iglesia, la cual hoy conocemos como Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana. Entonces, correcto, ¿cierto? La historia es una historia de amor, lamentablemente finaliza mal, ¿cierto? Para ellos, no obstante, también les da una justificación, ¿cierto? Le da a la gente que vive ahí una cosmovisión sobre sus raíces, sobre sus tradiciones. Y independiente de que esta leyenda sea verdad, sea mentira, tenga algunos cambios, quizás pasó esto otro, permite a la gente presentar un cordón y una conexión que permite a ellos sentirse identificados con la tierra, identificados con sus propias tradiciones. Y vamos a ver ahora, bueno, igual nos queda poquito tiempo, vamos a ver si alcanzamos. Vamos a ver ahora un video en el cual nos muestran esta fiesta de la tirana. Y la verdad es bastante cortito, así que fíjense, sobre todo, chicos y chicas, en la ropa que utiliza la gente que participa de esta actividad. Y también fíjense, o sea, ustedes en la ropa van a ver que la vestimenta es netamente y puramente indígena, inca. No obstante, también van a ver que de vez en cuando se asoma la Virgen del Carmen, lo cual es una cosmovisión occidental, ¿cierto? Del cristianismo, y el cristianismo proviene de Europa. Entonces es interesante ver cómo se mezclan estas dos tradiciones. Fíjense y hagan ojo en eso.
Bien. Bueno, chicos y chicas, si se fijan, si pusieron atención en el video, se darán cuenta que habían máscaras de dragones, máscaras de demonios, eh, habían también vestimentas típicas de la civilización inca, pero también, si se fijan, estaba la Virgen del Carmen, la Virgen religiosa, una Virgen que es de carácter cristiano. Entonces, lo bonito de esto, chicos y chicas, es que nos demuestra, ¿cierto?, de alguna forma, que esto es algo puramente chileno, es algo puramente nacional. Es una invención que surgió acá en nuestras tierras, sobre todo en las tierras del norte del país. Por lo tanto, yo igual los invito a ustedes a, ¿cierto?, apreciarlo y disfrutarlo, porque no, más que nada es algo que se da solamente en estas tierras y por lo tanto es bonito también siempre apreciar y valorar nuestras raíces. Yo con esto,